Una joven nadadora olímpica desapareció durante un entrenamiento de rutina en el océano, sin dejar rastro, y con la única explicación lógica de que se había ahogado. Pero 4 años después, su padre, quien nunca abandonó su búsqueda incesante, encontró algo en la base de una boya, un descubrimiento que lo cambiaría todo. El frío océano envolvió a Javier Cañizares mientras descendía a sus silenciosas profundidades. La luz del amanecer perforaba el agua azul verdosa en pálidos rayos, iluminando el fondo marino rocoso. Su linterna de buceo barría metódicamente las zonas de algas retorcidas y arena mientras se movía con precisión experta. Cada bocanada de aire de su tanque de oxígeno liberaba un torrente de burbujas que subía a la superficie, el único sonido en este mundo submarino. Su mano curtida escudriñaba el cieno y las conchas rotas, buscando, siempre buscando. El familiar dolor de la decepción se apoderó de su pecho al no encontrar nada, igual que en los cientos de inmersiones anteriores. Sobre él, su pequeño bote, el Sea Warden, flotaba con la suave corriente. Había fondeado cerca de la punta de Santoña, a varios kilómetros de la costa de la bahía de Laredo, el pequeño pueblo costero que consideraba su hogar. Su hogar, pero no su verdadero hogar, desde que Marta desapareció hacía 4 años. 4 años desde que su hija de 19 años desapareció sin dejar rastro en estas mismas aguas. 4 años buceando a diario, buscando cada centímetro del fondo marino a su alcance, con la esperanza de encontrar alguna señal de ella. Marta Cañizares era una estrella en ascenso, recién clasificada para el equipo olímpico de natación en aguas abiertas. Aún no era una figura conocida, había quedado en un nivel medio en sus pruebas, aún pasando desapercibida para los grandes medios. Pero estaba destinada a la grandeza, todos los que la vieron nadar lo sabían. Su dedicación era inigualable. Había entrenado en estas aguas durante años, siguiendo la misma ruta cada mañana, desde el muelle de la bahía de Laredo hasta Punta de Santoña, rodeando la boya azul de Santoña y de regreso, un desafiante recorrido de 6,5 kilómetros. Durante años, Javier la había acompañado en estos entrenamientos, siguiéndola en su bote, cuidándola con la protección que solo un padre podría comprender. Pero en los 6 meses previos a su desaparición, Marta había empezado a insistir en nadar sola. «Papá, tengo que hacer esto sola», le había dicho con firmeza. «Espérame en el muelle. Estaré bien». Y él había accedido a regañadientes, respetando su independencia mientras se preocupaba en silencio cada minuto hasta que regresara sana y salva a la orilla, excepto aquel día, hacía 4 años, cuando no regresó. Javier recordó las frenéticas horas que siguieron, llamando a los servicios de rescate de la playa, organizando equipos de búsqueda, recorriendo la costa desde su bote, mientras rezaba para ver su brillante gorro de baño meciéndose en las olas. Pero no encontraron nada, ni a Marta, ni a su equipo, ni un solo rastro. Como dueño de una empresa de buceo, Javier conocía estas aguas mejor que casi nadie, las corrientes, los arrecifes ocultos, los lugares peligrosos donde incluso los nadadores experimentados podían meterse en problemas. Sin embargo, su experiencia no había servido de nada en la búsqueda de su hija. Tras semanas de búsqueda, tanto él como la policía se vieron obligados a reconocer el escenario más probable: Marta ya no estaba viva. El océano a veces se llevaba a nadadores, incluso a los de élite. Pero Javier no podía, no quería, dejar de buscar. Necesitaba encontrar a su hija, traerla a casa, darle un entierro digno. Se lo merecía. Su única hija, su orgullo, la chica talentosa con toda la vida por delante. Hoy, algo había alejado a Javier más de lo habitual de Punta de Santoña, un instinto inquieto que no podía ignorar, un rumor de que tal vez, solo tal vez, se había perdido algo. Tras horas de búsqueda, Javier notó que su tanque de oxígeno se estaba agotando. De mala gana, comenzó a ascender a la superficie, con las articulaciones protestando tras la larga inmersión. Al asomar la cabeza, se dio cuenta con preocupación de que se había aventurado mucho más lejos de lo previsto, su bote apenas se veía a lo lejos. Javier empezó a nadar hacia el Sea Warden, con el equipo de buceo a cuestas. Tras varios cientos de metros,
con los músculos ardiendo de cansancio, se detuvo para recuperar el aliento. Fue entonces cuando divisó una boya cercana, no la boya azul de Santoña que Marta había usado como punto de giro, sino otra más alejada y que rara vez revisaba. Agradecido por el descanso, Javier nadó hasta la boya y se agarró a su oxidada estructura metálica. Mientras recuperaba el aliento, miró por casualidad la imponente estructura que se elevaba sobre la superficie del agua. Había algo atado al centro de la boya, algún tipo de dispositivo. Despertado por la curiosidad, Javier se subió a la plataforma de la boya, su mano mojada resbaló sobre el metal corroído. Al llegar al dispositivo, lo desató con cuidado y examinó el objeto en sus manos. Era una cámara GoPro con una carcasa impermeable. La carcasa estaba desgastada por el mar y el clima, pero algo en ella le resultaba extrañamente familiar. Alguien debe haber dejado esto aquí, murmuró para sí, dándole vueltas. La carcasa era más voluminosa que la carcasa estándar de GoPro, un modelo de alta gama diseñado para resistir mayores profundidades. Javier la reconoció al instante, era el mismo modelo que le había comprado a Marta, insistiendo en la mejor protección posible. Qué casualidad, pensó. Pero al darle la vuelta a la carcasa, casi se le para el corazón. Allí, en la parte trasera, había una pegatina que le resultaba familiar, un pequeño delfín azul con las letras MC debajo. Sus manos empezaron a temblar. No era una cámara cualquiera, era la cámara de Marta, la que él le había regalado, la que llevaba consigo en cada baño. Javier no podía creer lo que veía. Abrió rápidamente la funda impermeable, con los dedos forcejeando con los cierres. La GoPro que contenía estaba intacta, aunque la batería estaba completamente descargada. Pasó los dedos por el dispositivo, recordando el día que se lo había regalado. Llévate esto, insistió cuando empezó a nadar sola. Graba tus sesiones. Quiero ver tu progreso. Ella puso los ojos en blanco, pero lo aceptó con una sonrisa. Vale, papá, si te hace sentir mejor. Javier guardó con cuidado la cámara en su bolsa impermeable y nadó de vuelta a su bote con energías renovadas. Su compañero de buceo, un viejo amigo que solía acompañarlo en estas búsquedas, lo esperaba en cubierta con expresión preocupada. Hoy has ido más lejos de lo habitual, Javier, dijo su amigo. El sol está amaneciendo. Deberíamos regresar. Tienes razón, respondió Javier, subiendo a bordo. Con las manos aún temblorosas, sacó la cámara de su bolso. Pero mira lo que encontré. Su amigo abrió los ojos de par en par al reconocerlo. ¿Es eso? Javier asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Se prepararon rápidamente para regresar a Bahía de Laredo. Al acercarse al puerto, Javier le dio las gracias a su amigo y se disculpó por tener que irse tan rápido. Su amigo le apretó el hombro en señal de comprensión. Tras cambiarse el traje de buceo por ropa seca, Javier se subió a su coche con la GoPro firmemente agarrada en la mano. 4 años de búsqueda, y por fin, tenía algo, una pista, una conexión con Marta. Lo que fuera que estuviera en esa cámara podría decirle qué le había pasado a su hija, y estaba decidido a averiguarlo. Las manos de Javier aferraron el volante con fuerza mientras sacaba su teléfono y marcaba al inspector Morales, el agente asignado al caso de Marta hacía 4 años. Habla el inspector Morales, dijo la voz ronca pero familiar. Soy Javier Cañizares, dijo con la voz tensa por la emoción. Encontré algo, la cámara GoPro de Marta. Estaba atada a una boya a kilómetros de su ruta habitual. Hubo un momento de silencio en la línea. ¿Encontraste su cámara después de tanto tiempo?, preguntó finalmente el detective. Sí, y podría tener imágenes del día que desapareció. Necesito traerlas. Tengo una reunión que empieza en 10 minutos, respondió el inspector Morales, con un tono de genuina frustración por la hora. No puedo reunirme con usted inmediatamente. A Javier se le encogió el corazón, pero el detective continuó,
puedes dejarlo en la comisaría. Avisaré a nuestro equipo técnico forense para que te espere. Colgaron y Javier apretó los dientes. Por fin tenía una pista, y esta vez no la dejaría escapar. Gracias, dijo Javier, sintiendo alivio en todo su cuerpo. Voy para allá ahora. Estaré libre en unas horas, añadió Morales. Podemos hablar entonces. Javier recordó de repente sus planes para la tarde. Ay, vaya, lo siento, detective. De hecho, quería asistir a un evento benéfico, una comida de reencuentro con esbuceadores y atletas profesionales. Le prometí a un amigo que daría un discurso. Puedo cancelar y decir que hay una emergencia en la comisaría. ¿Sabes qué? Puede que no sea necesario, le aseguró Morales. Deja la cámara por ahora. Dependiendo de la evaluación del técnico forense, lo averiguaremos más tarde. Podemos vernos después. Al terminar la llamada, Javier miró el reloj en su tablero. Aún faltaban unas horas para el evento. 20 minutos después, Javier llegó a la comisaría de Bahía de Laredo, cámara en mano. El agente de recepción lo reconoció de inmediato. Señor Cañizares, dijo asintiendo. El inspector Morales llamó antes. Déjame llevarte a nuestro laboratorio tecnológico. Javier fue conducido a una pequeña sala llena de computadoras y equipo especializado. Un hombre de unos 30 años levantó la vista de una estación de trabajo. Usted debe ser Javier Cañizares, dijo, extendiendo la mano. Soy Iker Pardo, analista técnico forense. El inspector Morales me informó de su hallazgo. Un oficial uniformado se encontraba cerca, claramente allí para presenciar el manejo de evidencia potencial. Encontré esta cámara atada a una boya a kilómetros de la costa, explicó Javier, colocando con cuidado el dispositivo sobre el escritorio. Era de mi hija, Marta. Desapareció hace 4 años mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos. El técnico asintió solemnemente. Veamos qué tenemos. Iker trabajó metódicamente, primero fotografiando la cámara tal como estaba y luego retirando con cuidado la batería y la tarjeta de memoria. La batería está visiblemente hinchada. La tarjeta parece intacta, dijo, examinándola con una lupa. No hay corrosión importante. Es buena señal. Insertó la tarjeta de memoria en un lector especializado conectado a su ordenador. Primero haremos una copia forense para preservar los datos originales. Javier permaneció tenso detrás de él mientras se transferían los archivos. Tras unos minutos, Iker abrió el primer archivo de vídeo. La pantalla se llenó con el rostro de Marta, y a Javier casi se le doblaron las rodillas. Ella estaba viva, sonriendo, con su cabello mojado pegado a su cabeza mientras ajustaba la cámara en la boya. Probando, probando. Su voz llegó a través de los altavoces, ligeramente distorsionada por el viento, pero inconfundiblemente suya. El lugar perfecto para capturar mi entrenamiento de hoy. Las imágenes la mostraban sujetando cuidadosamente la GoPro a la boya, posicionándola para grabar su aproximación nadando. Se veía feliz y llena de energía, tal como Javier la recordaba. El siguiente clip muestra a Marta flotando en el agua junto a la boya, hablando directamente a la cámara. Día 42 de entrenamiento olímpico, dijo, sin aliento. El entrenador dice que mi resistencia está mejorando, pero aún necesito trabajar en mis giros. Suspiró, con una expresión repentinamente seria. A veces me pregunto si estoy hecha para esto. La presión es intensa y no estoy ni cerca del nivel de las mejores competidoras. Si llego a los Juegos, me avergonzaré. A Javier se le hizo un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que albergaba esas dudas. La grabación continuó, con Marta todavía hablando a la cámara, cuando de repente su atención se desvió. Miró a un lado, sorprendida. «Oh, hola», gritó a alguien fuera de cámara. Un joven entró nadando en el encuadre,
aunque su rostro estaba parcialmente oculto por las gotas de agua en el objetivo. El ángulo de la cámara, montada en la boya sobre ellos, mostraba solo la parte superior de su cabeza, se veían sus ojos y el cabello mojado, pero no su rostro completo. «Hola», saludó el joven con voz amable. «No esperaba encontrarme con nadie más tan lejos». «Solo estoy entrenando», respondió Marta. «Soy Marta Martín». El joven dijo, «Realmente te estás excediendo, nadando hasta aquí solo». «Estoy entrenando para los Juegos Olímpicos», explicó Marta. «Nadar en aguas abiertas». «Ni hablar». «¡Qué pasada!». Martín parecía genuinamente impresionado. «¿Vas a ser famoso?». Marta se rió. «Para nada. Soy nueva en la élite. Todavía no he tenido mucho impacto mediático, sigo pasando desapercibida». «Bueno, a mí me pareces un profesional», dijo Martín. «Oye, ¿quieres correr?». «Solo por diversión». «Competía en la universidad». «Claro», respondió Marta sonriendo. «¿A dónde?». Martín señaló un punto de referencia lejano. «¿Qué tal ese afloramiento de atrás?». «¿Estás listo?», dijo Marta mientras se ajustaba las gafas. Los dos nadadores salieron del encuadre, y durante media hora, la cámara grabó únicamente el suave movimiento del océano. Entonces, a lo lejos, apareció una lancha rápida, cruzando el encuadre lejos de la boya. El objetivo ojo de pez de la GoPro distorsionó la perspectiva, haciéndola parecer aún más lejana. La cámara solo capturó la mitad inferior de la embarcación, incluyendo lo que parecía ser el logotipo de una empresa en el casco. Javier se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al observar la imagen. «¿Puedes mejorar ese logo?». Iker asintió, pausando el vídeo y ampliando el barco. A pesar del retoque, la imagen seguía algo borrosa, pero el logo se veía lo suficientemente claro como para distinguir una ola estilizada con texto debajo. «Eso me parece familiar», murmuró Javier, sacando su teléfono para tomar una foto de la pantalla. Siguieron observando, pero Marta nunca regresó a la boya. Las imágenes mostraban horas de mar vacío hasta que finalmente se agotó la batería. «¿Puedes volver al segmento con el joven?», preguntó Javier con voz tensa. Iker rebobinó la grabación y volvieron a ver la interacción, intentando obtener más detalles sobre Martín. El técnico anotó su edad aproximada, color de pelo y los escasos rasgos faciales visibles en el fotograma. Utilizando una búsqueda de imágenes inversa, Iker encontró una coincidencia para el logotipo del barco. «Es de Ocean Elite Marine», dijo. «Es una empresa local que proporciona embarcaciones y equipos para deportes acuáticos». Javier recordó de repente haber visto barcos con ese mismo logo en el puerto deportivo ese mismo día. «Le enseñaremos esto al inspector Morales y empezaremos a investigar tanto a la empresa como a ese tal Martín», le aseguró Iker. «También intentaremos hacer un retrato del hombre basándonos en lo que vemos en las imágenes». Javier asintió, sintiendo la esperanza y el miedo mezclándose en su pecho. «Gracias. Por favor, manténme al tanto». Miró su reloj y se dio cuenta de que tenía que salir para el evento. «Tengo que irme ahora, pero me reportaré más tarde». Mientras salía de la estación hacia su coche, la mente de Javier se llenaba de posibilidades. Tras 4 años sin conseguir nada, por fin tenía algo tangible, una pista, y no iba a dejarla escapar. El centro deportivo bullía de actividad cuando llegó Javier. Banderas olímpicas decoraban las paredes del salón de eventos, y el olor a cloro de la piscina contigua impregnaba el aire. Voluntarios con camisetas a juego dirigían a los invitados, y se había instalado un pequeño escenario al frente del salón. Un organizador del evento vio a Javier y se apresuró a acercarse. «Señor Cañizares, empezábamos a preocuparnos. Llegará en 15 minutos». «Perdón por haberla interrumpido», se disculpó Javier, siguiéndola detrás del escenario. «No hay problema. Sabemos que está muy ocupado», dijo, indicándole que tomara asiento.
Le haremos unos retoques rápidos antes de que salga. La preparación fue mínima, solo la justa para evitar que las luces del escenario lo deslumbraran. Era un evento comunitario, no una aparición en televisión. Javier intentó concentrarse en el discurso que había preparado semanas atrás, pero su mente volvía una y otra vez a la grabación de la GoPro, la voz de Marta, tan clara y vibrante, y el misterioso Martín que había aparecido de la nada. 5 minutos, señor Cañizares, dijo el organizador, entregándole una botella de agua. Cuando llegó el momento, Javier subió al escenario, recibido con un cortés aplauso. El público estaba compuesto principalmente por exatletas, entrenadores y simpatizantes de la comunidad local de natación. Todos allí conocían la desaparición de Marta, había sido una tragedia local, aunque nunca se convirtió en una noticia nacional. La versión oficial se había basado en un trágico accidente de ahogamiento durante un entrenamiento en solitario, lamentablemente, algo habitual incluso entre nadadores experimentados de aguas abiertas. Javier se aclaró la garganta y comenzó su discurso preparado sobre la seguridad acuática y la importancia de apoyar a los jóvenes atletas. Habló de resiliencia y determinación, cualidades que su hija había encarnado. El público escuchó atentamente, asintiendo y aplaudiendo en los momentos oportunos. Tras una ovación atronadora, Javier bajó del escenario y se dirigió a una mesa donde lo esperaban sus viejos amigos de su época de nadador. Lo saludaron con cariño, dándole palmaditas en la espalda y acercándole una silla. Gran discurso, Javier, dijo Tomasas, un exnadador olímpico que entrenó con Javier décadas atrás. Siempre tuviste un don con las palabras. Gracias, respondió Javier, aceptando un vaso de agua. Con la mente aún llena de los descubrimientos del día, no pudo evitar compartirlo. Oye, hoy pasó algo increíble. Encontré la cámara GoPro de Marta. Su amigo lo miró con incredulidad. Después de 4 años, preguntó Miguel, otro exdeportista. ¿Dónde? Atada a una boya a kilómetros de su ruta habitual, explicó Javier. Tenía imágenes del día de su desaparición. Bajando la voz, describió lo que había visto en la comisaría y les mostró la foto que había tomado del logo del barco con su teléfono. Tomasas se acercó para mirar más de cerca. Esa es Ocean Elite Marine. Es una de las empresas locales que patrocina a nuestros atletas locales en el programa olímpico. No existían en nuestra época. Solo se hicieron prominentes en los últimos 7 años, más o menos. ¿En serio? ¿Sabes algo de ellos? Preguntó Javier. No mucho, salvo que han sido generosos con la donación de equipo y transporte para los atletas acuáticos, respondió Tomasas. De hecho, añadió, señalando al otro lado del pasillo, tienen un stand justo ahí. Javier se giró para mirar hacia donde señalaba Tomasas. En efecto, un elegante stand con el logotipo de Ocean Elite Marine se alzaba contra la pared del fondo, atendido por 2 hombres con polos a juego. Voy a hablar con ellos, dijo Javier, levantándose bruscamente. Sus amigos intercambiaron miradas preocupadas, pero no intentaron detenerlo. Javier se acercó a la cabina con paso pausado, intentando parecer despreocupado a pesar de su pulso acelerado. Los 2 empleados levantaron la vista al verlo acercarse, uno de mediana edad con sienes canosas, el otro más joven con una sonrisa entusiasta. Buenas tardes, lo saludó el hombre mayor. ¿Le interesa nuestro equipo para deportes acuáticos? La verdad es que tengo curiosidad por su empresa, dijo Javier. Tengo entendido que patrocinan a atletas olímpicos. Sí, claro, respondió el joven con entusiasmo. Es parte de nuestro programa de responsabilidad social corporativa. Proporcionamos embarcaciones, equipo y transporte a atletas prometedores que, de otro modo, no tendrían los recursos para entrenar adecuadamente. Es admirable, dijo Javier, y luego añadió con cuidado, ¿alguno de ustedes conoce a alguien llamado Martín relacionado con su empresa? Los 2 hombres intercambiaron una mirada rápida y sus sonrisas vacilaron ligeramente. ¿Martín?
repitió el mayor. Puede que haya varios empleados con ese nombre. ¿Tiene apellido? Javier negó con la cabeza y decidió arriesgarse. Sacó su teléfono y les mostró la captura de pantalla del barco con su logo. Estoy intentando identificar este barco en particular y posiblemente a un joven llamado Martín que podría haberlo estado usando. La reacción fue inmediata e inconfundible. Ambos hombres se tensaron, y su actitud amistosa dio paso a un evidente nerviosismo. No. No estoy seguro de esa nave en concreto, balbuceó el joven. Tenemos una flota bastante grande, ¿sabe? El hombre mayor añadió rápidamente, si necesita información sobre nuestros barcos, debería hablar con el personal del puerto deportivo. Solo estamos aquí con fines comerciales. Javier les dio las gracias y se marchó, con sus sospechas acentuadas por la reacción de sus amigos. Al regresar a la mesa de sus amigos, echó un vistazo a la cabina y vio que el empleado más joven se había alejado, paseándose ansiosamente con el teléfono pegado a la oreja. El hombre se pasó la mano por el pelo con gesto agitado y luego le hizo una seña a su colega. En cuestión de segundos, empezaron a recoger el material de exposición, claramente preparándose para marcharse. Javier cambió de dirección, pasando por alto la mesa de sus amigos y dirigiéndose directamente a la salida. Algo no andaba bien, y sus instintos, los mismos que lo habían mantenido con vida durante inmersiones peligrosas, le gritaban que siguiera a esos hombres. Cuando se acercaba a la puerta, el organizador del evento lo interceptó. «Señor Cañizares, ¿a dónde va? Tiene que dar su discurso de clausura en 20 minutos». «Lo siento», dijo Javier con firmeza. «Es una emergencia familiar. Tengo que irme». Sin esperar respuesta, empujó las puertas y se dirigió rápidamente al estacionamiento. Llegó justo a tiempo para ver a los dos hombres cargando equipo en una camioneta con el logo de Ocean Elite Marine. Javier corrió a su auto con el corazón latiéndole con fuerza. Lo que hacía era impulsivo, quizás incluso una tontería, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estos hombres estaban relacionados con la desaparición de Marta. Al salir la camioneta de la empresa del estacionamiento, Javier arrancó el motor, decidido a seguirlos y descubrir la verdad que ocultaban. Javier se mantuvo a una distancia prudente de la camioneta de Ocean Elite Marine mientras serpenteaba por las carreteras costeras de Bahía de Laredo. Su mente racional se preguntaba qué hacía, seguir a desconocidos basándose en una corazonada y su reacción nerviosa ante un nombre. Pero su padre interior, la parte que nunca había dejado de buscar a Marta, sabía que no era casualidad. «Por favor, que esto lleve a alguna parte», susurró, agarrando con fuerza el volante. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. El nombre del inspector Morales apareció en la pantalla. Javier contestó a través del sistema Bluetooth de su coche. «Señor Cañizares, he revisado las imágenes», dijo Morales sin preámbulos. «He formado un equipo y nos dirigimos al puerto deportivo para investigar a Ocean Elite Marine. Nuestro equipo en la comisaría ya se puso en contacto con la empresa con anterioridad en relación con el caso». «Ya estoy en ello», respondió Javier, sin apartar la vista de la furgoneta que iba delante. «Estoy siguiendo a dos de sus empleados. Estaban en el evento benéfico, pero se fueron de repente después de que les preguntara por Martín y les enseñara la imagen del barco». La voz de Morales se agudizó. «Javier, eso podría ser peligroso». «¿Estás seguro de que estos hombres representan una amenaza?» «No, pero se comportan de forma sospechosa. Dicen ser solo personal de marketing, pero parecieron asustarse cuando mencioné a Martín». «¿Hacia dónde se dirigen?» «Hacia el puerto deportivo», dijo Javier, frunciendo el ceño mientras la furgoneta tomaba una calle lateral, alejándose del puerto principal. «No, van en dirección contraria, tomando la carretera costera que pasa el cabo». «Dígame su ubicación», le indicó Morales. «Y Javier, ten cuidado. No te acerques a estos hombres. Llámame de inmediato si ocurre algo». «Lo haremos», prometió Javier,
y luego colgó. Tenía la intención de compartir su ubicación como le habían pedido, pero la camioneta aceleró repentinamente, lo que obligó a Javier a acelerar para no perderlos de vista. La carretera costera serpenteaba alrededor de un promontorio escarpado, ofreciendo impresionantes vistas del océano a un lado y de acantilados escarpados al otro. Tras varios kilómetros, la furgoneta puso el intermitente y giró por un camino estrecho y sin señalizar que Javier nunca había visto. Redujo la velocidad y esperó a que la furgoneta desapareciera tras una curva antes de seguirla. El camino descendía hacia la costa y terminaba en lo que parecía ser un puerto deportivo abandonado. A diferencia del puerto principal de Bahía de Laredo, este estaba ruinoso, con muelles oxidados y edificios deteriorados por el tiempo. La furgoneta se detuvo cerca de una de las estructuras y estacionó. Javier detuvo su coche mucho antes de la entrada del puerto deportivo, aparcando detrás de un bosque de pinos costeros que le proporcionaba refugio. No había otros vehículos a la vista, lo que haría que su coche llamara la atención si se acercaba más. Esto no parece una instalación activa de Ocean Elite, murmuró para sí mismo, apagando el motor. Saliendo del coche en silencio, Javier se acercó a pie, oculto tras la vegetación y el equipo viejo esparcido por el perímetro. Observó cómo los dos hombres del evento descargaban unas cajas de su camioneta y las llevaban al muelle, donde se encontraron con otros 3 hombres. Justo cuando Javier se acercaba sigilosamente para escuchar su conversación, una gran lancha rápida, descrita más precisamente como una embarcación de cruce, se acercó al muelle. 3 hombres desembarcaron, saludando a los demás con expresión tensa. «Tenemos que actuar rápido», dijo uno de los recién llegados, con la voz apenas lo suficientemente alta para que Javier lo oyera. «Asegurad la zona. El jefe está esperando en el yate y no está contento». Javier se agachó tras una pila de barriles viejos de combustible mientras 2 hombres patrullaban el perímetro del puerto deportivo, encontrando un mejor escondite bajo una lona rota que cubría lo que parecían ser piezas viejas de un bar. Permaneció inmóvil mientras uno de los guardias pasaba a pocos metros de distancia. Desde su escondite, Javier oyó el sonido de otro vehículo acercándose. Las puertas del coche se abrieron y cerraron, seguidas de voces masculinas, y se le heló la sangre al oír el inconfundible gemido de una mujer. «Sube al bote», ordenó una voz ronca. «Mantengan la cabeza gacha y permanezcan en silencio». «Por favor», suplicó suavemente una voz femenina, «hemos hecho todo lo que nos pediste». «Cállate y muévete», fue la dura respuesta. Se oyeron pasos en el muelle de madera, y luego el rugido del motor del barco al arrancar. Javier deseaba desesperadamente ver si Marta estaba entre las mujeres, pero no se atrevió a salir de su escondite mientras los guardias seguían patrullando. Al perderse en la distancia, Javier oyó a 2 hombres conversando cerca. «¿Cómo pudo pasar esto?», dijo uno con la voz tensa por la preocupación. «Ni idea», respondió el otro. «Llevan 4 años a salvo, y ahora la policía empieza a husmear. Quizás alguien de adentro filtró algo o alguna de esas chicas habló. El jefe está furioso. Dijo, si no arreglamos esto, nos uniremos a esos tipos del año pasado en el fondo del canal. Salgamos de aquí. Ya hemos hecho nuestra parte». Javier permaneció inmóvil mientras los hombres regresaban a la camioneta y se marchaban. Solo cuando el sonido del motor se apagó por completo, salió cautelosamente de su escondite. De pie en el muelle abandonado, contempló el océano por donde había desaparecido la lancha rápida. Sus peores temores se confirmaron, Marta no se había ahogado en un accidente de entrenamiento. Se la habían llevado, y por lo que acababa de oír, podría haber estado cautiva durante los 4 años que llevaba desaparecida. Con manos temblorosas, Javier sacó su teléfono y llamó al inspector Morales. «Javier, ¿dónde estás?», preguntó Morales. «Nunca compartiste tu ubicación». «Estoy en un puerto deportivo abandonado a unas 10 millas al norte de la Bahía de Laredo», dijo Javier con urgencia. «Más allá del Cabo Norte, por un camino sin señalizar».
Acabo de presenciar lo que creo que es una operación de tráfico de personas que involucra a Ocean Elite Marine. ¿Trata de personas?, repitió Morales con dureza. Sí, les oí hablar de chicas que han mantenido a salvo durante 4 años, justo el tiempo que Marta lleva desaparecida. Y vi una lancha rápida llevando mujeres a algún lugar de la costa. A Javier se le quebró la voz. Creo que mi hija podría ser una de ellas. Quédense donde están, ordenó Morales. Enviaremos unidades a su ubicación de inmediato. No, dijo Javier. Las palabras salieron precipitadas, contundentes. No vengan aquí. No queda nada que encontrar. Tenemos que seguir ese barco. Vuelvo al puerto deportivo. Reúnanse conmigo allí con los barcos que puedan conseguir. Conozco estas aguas. Puedo ayudarles a rastrearlos. Hubo una breve pausa antes de que Morales respondiera, de acuerdo. Nos coordinaremos con la patrulla del puerto y nos reuniremos con usted en el puerto deportivo principal en 20 minutos. Date prisa, suplicó Javier. Creo que se están llevando a las chicas porque saben que las estamos siguiendo. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Colgó la llamada y corrió de vuelta a su coche, aturdido por lo que había descubierto. Tras 4 años creyendo que Marta se había ahogado, la verdad era mucho más aterradora, pero también ofrecía un atisbo de esperanza. Si seguía cautiva, quizá aún estuviera viva. Y si estaba viva, Javier la encontraría y la traería a casa, costara lo que costara. Las llantas de Javier chirriaron al entrar al estacionamiento del puerto deportivo de Laredo. El inspector Morales ya estaba allí con otros 4 oficiales, además de miembros de la patrulla portuaria y de la guardia costera. Javier lo llamó, indicándole que se acercara a la reunión cerca del muelle de emergencias. 2 lanchas de la policía y una embarcación más grande de la guardia costera se estaban preparando para partir de inmediato. Los llevan a un yate en algún lugar de la costa, informó Javier, aún respirando agitadamente por la adrenalina. Les oí decir, el jefe espera en el yate. Morales asintió con gravedad. Tenemos unidades de la Marina preparadas y un helicóptero en camino. La patrulla portuaria ha estado rastreando el barco que describiste usando vigilancia costera. Un agente de patrulla portuaria se adelantó, tableta en mano. La embarcación fue vista por última vez navegando hacia el sureste siguiendo la costa, aproximadamente a 7 millas de la costa. Su velocidad actual sugiere que se dirige a la zona de las Islas Cíes. Ahí es donde van, dijo Javier con seguridad. Hay docenas de calas solitarias alrededor de esas islas donde un yate podría fondear sin llamar la atención. Morales se volvió hacia Javier. Agradezco tu ayuda, pero necesito que te quedes aquí mientras nos encargamos de la operación. Ni hablar, dijo Javier con firmeza. Voy contigo. Javier, esto no es una petición. Es una situación potencialmente peligrosa con delincuentes armados. Conozco estas aguas mejor que nadie aquí, insistió Javier, alzando la voz. Llevo 20 años buceando en esas islas. Hay cuevas submarinas, accesos ocultos y corrientes peligrosas. Morales dudó, dividido entre el protocolo y la experiencia de Javier. Asintió. De acuerdo. Puedes venir conmigo en el barco líder, pero sigue las órdenes. Si encontramos resistencia, quédate atrás. Entendido, aceptó Javier inmediatamente. Subieron a bordo rápidamente. Javier ayudó al capitán a planificar la ruta más eficiente basándose en el último rumbo conocido de la lancha. Al alejarse del muelle, Javier sintió una extraña mezcla de terror y esperanza. Tras años de búsqueda, quizá por fin encontrara a Marta, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué le habían hecho estas personas? La radio de la policía cobró vida con un crujido. Unidad aérea en vuelo. Tiempo estimado de llegada al área de búsqueda, 15 minutos. Morales confirmó la transmisión y luego se volvió hacia Javier. Tenemos agentes investigando a Ocean Elite Marine.
La empresa parece legítima, patrocina atletas y proporciona equipo para competiciones, pero estamos investigando a fondo su propiedad y finanzas. Javier recordó a alguien tan importante que la gente temía decepcionarlo. Descubriremos quién está detrás de esto, prometió Morales. Ahora mismo, nuestra prioridad es rescatar a las mujeres. Los barcos surcaron el agua a toda velocidad, con el rocío del océano rozando el rostro de Javier mientras corrían contrarreloj. El helicóptero apareció en lo alto, con sus rotores rugiendo mientras avanzaba rápidamente para iniciar la búsqueda. Después de casi una hora, la radio volvió a sonar. Aquí Unidad Aérea 1. Hemos avistado una lancha de cruce aproximándose a un gran yate, aproximadamente a 12 millas al sureste de su posición. Enviando coordenadas. El capitán del barco ajustó el rumbo de inmediato. Al acercarse a las coordenadas, redujeron la velocidad para evitar ser detectados, utilizando el helicóptero como su vigilancia aérea. La Unidad Aérea 1 informa que el cruce ha llegado al yate, anunció el operador de radio. Parece que están transfiriendo gente a bordo. Javier cogió unos prismáticos de la cabina y escudriñó el horizonte. Allí estaba, un elegante yate blanco con la lancha anclada a su lado. Las veo, dijo con la voz tensa. A través de los binoculares, Javier observó figuras moviéndose en la cubierta, 3 mujeres vestidas de negro que eran escoltadas abajo. El corazón le latía con fuerza, ¿podría ser Marta alguna de ellas? Todas las unidades mantengan la velocidad de aproximación, ordenó Morales por radio. No queremos alertarlos hasta que estemos más cerca. Los oficiales tácticos a bordo comenzaron a preparar el equipo, revisando las armas y las comunicaciones. Un miembro del equipo se puso el equipo de buceo, listo para entrar al agua si era necesario. La Unidad Aérea 1 informa de movimiento en el yate, anunció la radio. Parece que nos han visto. El yate avanza a toda velocidad. A toda velocidad, ordenó Morales, y los motores del barco rugieron al avanzar a toda velocidad. Javier mantuvo sus binoculares fijos en el yate. El rostro del hombre estaba endurecido por años de crueldad. Te pego yo mismo, le gruñó a Javier. Mi hijo inútil no sabe hacer bien su trabajo. Volvió su mirada fría hacia Martín. Admítelo, muchacho. Debes haber hablado con la policía sobre lo que hicimos. Por eso nos están husmeando ahora. No le conté a la policía sobre el padre de la niña, protestó Martín, con una voz repentinamente infantil. No fui yo. Cállate. Claro que fuiste tú, espetó el padre, ¿quién más habría hablado? Siempre has sido débil. Siempre has tenido dudas. Mientras discutían, Javier ajustó lentamente su agarre en el fusil, preparándose para disparar. No dije nada, insistió Martín, con el rostro enrojecido por el alcohol y la emoción. Lo juro. Ya da igual, dijo el hombre con desdén, dirigiendo toda su atención a Javier. Tú eres el buzo, padre, ¿verdad? ¿Has estado buscando a tu hijita todo este tiempo? Bueno, tu búsqueda termina aquí. Levantó el arma, apuntando directamente a la cabeza de Javier. En esa fracción de segundo, se oyeron 2 disparos simultáneos. Martín disparó su arma contra su padre, y la bala le dio en la cabeza. Al mismo tiempo, Javier disparó el fusil submarino, inicialmente dirigido al padre, pero sin la resistencia del agua, el submarino voló erráticamente, fallando por completo el objetivo y clavándose en el hombro de Martín. La fuerza caótica e impredecible del disparo lo hizo tambalearse. El anciano se desplomó en la cubierta, con la sangre acumulándose bajo él. Martín se quedó paralizado, con el arma aún aferrada con fuerza en su mano temblorosa, el cuerpo rígido por la conmoción. El dolor le irradiaba por el hombro, donde se había incrustado el cerrojo del fusil, pero no se movió, ni siquiera se inmutó. Sus ojos, abiertos y vacíos, se clavaron en el cuerpo sin vida de su padre, como si no pudiera comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Respiraba entrecortadamente,
cada uno interrumpido por una punzada de dolor. Tras lo que pareció una eternidad, se llevó la botella a los labios, el líquido le quemaba al deslizarse por la garganta. «Te odio, Gonzalo», murmuró, palabras apenas audibles, teñidas de una mezcla de dolor y algo parecido a la ira. El impacto fue interrumpido por un dolor agudo en la pierna de Javier. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que Gonzalo también había disparado su arma. La sangre empapaba los pantalones de Javier donde la bala le había impactado en el muslo. A pesar del dolor punzante, Javier aprovechó el momento de confusión para cojear hasta el borde del yate y zambullirse de nuevo en el agua. Sangrando y en agonía, nadó hacia donde continuaba la lucha submarina, decidido a alcanzar a Marta antes de que le fallaran las fuerzas. El agua fría alivió momentáneamente el dolor de su pierna, pero cada patada le provocaba una nueva punzada de agonía. La sangre corría tras él mientras nadaba hacia la proa del yate, donde había visto a Marta por última vez. Bajo el agua, Javier podía ver que la lucha continuaba. Los buzos de la policía habían combatido a los secuestradores restantes, trabajando para liberar a las mujeres que aún estaban esposadas a sus captores. A través del agua agitada y las burbujas, Javier vio a Marta aún luchando contra el hombre que la sujetaba. Con sus últimas fuerzas, Javier nadó hacia ellos. El secuestrador lo vio acercarse y levantó su propio fusil submarino. Javier ya no tenía armas, solo su determinación de salvar a su hija. Mientras el secuestrador apuntaba, Javier vio a uno de los buzos de la policía acercarse por detrás. En perfecta coordinación, el agente lo sujetó del brazo justo cuando disparaba, lo que provocó que el submarino fallara a Javier por centímetros. Javier llegó hasta Marta y el secuestrador, que forcejeaba. A pesar de su estado de debilidad, logró agarrar el regulador de buceo del hombre y arrancárselo de la boca, tal como lo había hecho en la cueva. La repentina pérdida de aire hizo que el secuestrador entrara en pánico y soltara a Marta. Juntos, Javier y el buzo de la policía lograron dominar al secuestrador. El agente cortó rápidamente las esposas que ataban a Marta a su captor, liberándola finalmente después de 4 largos años. La visión de Javier comenzó a oscurecerse a medida que la pérdida de sangre y el agotamiento lo afectaban. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de Marta, sus ojos abiertos por el reconocimiento y la incredulidad, mientras lo alcanzaba a través del agua. Javier se despertó con el pitido rítmico del equipo médico y el suave balanceo de un barco. Parpadeando ante la intensa luz, se dio cuenta de que estaba acostado en una camilla en lo que parecía ser un barco de la Guardia Costera. Un médico le aplicaba presión en la herida de la pierna mientras otro le controlaba los signos vitales. «¿Está consciente?», gritó el médico. «Señor Cañizares, intente no moverse. Ha perdido mucha sangre». Javier intentó incorporarse a pesar de la advertencia. «Marta», graznó. «¿Dónde está mi hija?» «Papá, estoy aquí», llegó una voz que había anhelado escuchar durante 4 años. Marta apareció a su lado, todavía con su traje de buceo, pero con una manta sobre los hombros. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, sus ojos tenían ojeras que antes no estaban. Pero estaba viva. Era real. «Marta», susurró, tomándole la mano. «Ya estás a salvo», dijo, con lágrimas en los ojos. «Me encontraste. Después de tanto tiempo, de verdad me encontraste». Javier intentó responder, pero una oleada de dolor interrumpió sus palabras. El médico intervino, empujando suavemente a Marta hacia atrás. «Necesita atención médica inmediata. Hay que sacar esa bala». Otro médico se acercó, dirigiéndose a Marta y a otras 2 jóvenes que estaban cerca. «Necesitamos revisarlas también a todas para ver si tienen alguna lesión. Han pasado por una experiencia traumática». Una de las mujeres, rubia y visiblemente temblorosa, dijo: «Se han ido todos los hombres que nos mantenían». Un policía que estaba cerca asintió. «Hemos neutralizado la amenaza».
2 de los secuestradores del barco de la travesía murieron en el intercambio de disparos. Hemos arrestado al capitán del yate y a otras 3 personas, incluido su hijo, Martín. El alivio en los rostros de las mujeres era palpable. La tercera mujer, de cabello oscuro y demacrada, comenzó a sollozar en silencio. El inspector Morales apareció con una mezcla de satisfacción y preocupación al acercarse a la camilla de Javier. Eres un testarudo, Cañizares. Eso fue lo más valiente o lo más insensato que he visto en mi vida. Javier esbozó una débil sonrisa. ¿Los conseguiste todos? Creemos que sí, dijo Morales. La operación parece haber sido dirigida por Gonzalo Whitman, el hombre asesinado en el yate. Es el dueño de Ocean Elite Marine, entre otros negocios. La investigación preliminar sugiere que lleva años persiguiendo a atletas femeninas, utilizando a su hijo para ayudar a identificarlas y secuestrarlas. Prometió que les haría tener éxito, dijo Javier con tristeza. Morales asintió. Ya hemos encontrado pruebas que lo vinculan con varios patrocinios deportivos a lo largo de los años. El FBI está interviniendo. Esto podría ser mucho más grave de lo que pensábamos inicialmente. El detective se volvió hacia Marta. Señorita Cañizares, sé que esto es difícil, pero ¿podría contarnos brevemente qué le ocurrió? Una declaración más detallada puede esperar hasta que reciba atención médica. Marta miró a su padre, sacando fuerzas de su presencia. Todo empezó ese día en la boya, empezó con voz más firme de lo que Javier habría esperado. Estaba entrenando como siempre cuando Martín se me acercó en el agua. Parecía amable, un nadador más. Corrimos hasta Punta de Santoña, y de vuelta, me dijo que su barco estaba cerca y se ofreció a llevarme a Bahía de Laredo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Estaba cansada de nadar y pensé que sería agradable descansar en el bote. Me olvidé por completo de mi cámara GoPro en la boya. Martín parecía tan normal, tan inofensivo. Javier le apretó la mano animándola a continuar. Pero no me llevaron a casa. En su lugar, fueron a la finca de Whitman y me drogaron. Cuando desperté, estaba encerrada en una habitación con Ana y Lidia, señaló a las otras 2 mujeres. Whitman me dijo que podía hacer realidad mis sueños olímpicos, que tenía contactos y recursos para convertirme en campeona, pero que tenía que cooperar con él. Su voz se endureció. Cuando me negué, amenazó con hacerte daño, papá. Lo sabía todo sobre tu empresa de buceo, nuestra casa, tus rutinas. Si no obedecía, sufrirías accidentes, primero tu negocio quebraría, luego tu casa se quemaría y, finalmente, tendrías un accidente de buceo fatal. Javier se sintió enfermo de rabia pero mantuvo su expresión tranquila por el bien de Marta. Así que dejé de defenderme, al menos abiertamente, continuó Marta. Entrenamos todos los días en el lago de su propiedad. Siempre estábamos vigiladas. Nos mantenía en forma, decía que debíamos mantener nuestra complexión atlética. Ana y Lidia llevaban allí más tiempo que yo y me advirtieron que no intentara escapar. 2 chicas lo habían intentado antes y nunca regresaron. Las otras mujeres asintieron en silencio, confirmando el relato de Marta. Hoy fue la primera vez que estuvimos en el yate en meses, añadió Marta. Estaban en pánico, diciendo que alguien había hablado con la policía. Gonzalo pensó que era su hijo Martín. Había tensión entre ellos desde hacía mucho tiempo, así que Gonzalo ordenó a sus hombres que nos trasladaran a otro lugar. Morales tenía una expresión sombría. Ya están todos a salvo. Necesitaremos declaraciones completas más tarde, pero ahora mismo, vamos a conseguirles atención médica. El capitán de la Guardia Costera anunció que se acercaban al puerto. Al acercarse al muelle, Javier vio ambulancias esperando con las luces encendidas. Los paramédicos te llevarán directamente al hospital, le dijo Morales a Javier. También necesitaré tu declaración una vez que los médicos te den el alta. Javier asintió débilmente.
El dolor en la pierna se intensificaba a medida que la adrenalina del rescate se desvanecía. El hijo, Martín, me dijo. Todo en el yate, admitió lo que estaban haciendo. Lo tenemos detenido, le aseguró Morales. Entre tu testimonio y las pruebas que estamos reuniendo, no volverán a ver la libertad. Al atracar el barco, los equipos médicos subieron a bordo rápidamente. Javier fue trasladado rápidamente a una camilla mientras otros paramédicos atendían a Marta y a las demás mujeres. Marta se aferró a la mano de Javier mientras las separaban para el traslado. Papá, debía haber sido más valiente. Debía haber encontrado una manera de escapar. A pesar del dolor, Javier logró sonreírle a su hija. Sobreviviste. Eso es lo que importa. Y menos mal que olvidaste la cámara con el niño. A Marta se le llenaron los ojos de lágrimas mientras asentía, comprendiendo la increíble coincidencia que la había salvado. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño, respondió Javier con la voz quebrada. Nunca dejé de buscarte, ni un solo día. Los paramédicos los separaron con cuidado, explicándoles que Javier necesitaba cirugía urgente. Marta los soltó a regañadientes, observando cómo lo subían a una ambulancia. Cuidaremos bien de tu padre, le aseguró un paramédico. Y los oficiales te llevarán al hospital después del examen preliminar. Lo verás pronto. Al cerrarse las puertas de la ambulancia, Javier vio por última vez a Marta en el muelle, rodeada de policías y personal médico. A pesar de todo lo que había soportado, se mantenía erguida, con los hombros de nadadora erguidos y orgullosos. En la ambulancia, rumbo al hospital, Javier reflexionó sobre los acontecimientos del día. Esa mañana, había estado dando un discurso en un evento benéfico, continuando con su rutina de existir sin vivir, de buscar sin esperanza. Ahora, contra todo pronóstico, había encontrado a su hija y la había traído a casa. El camino por delante no sería fácil. Marta y las demás mujeres cargarían con las cicatrices de su cautiverio durante años. Habría que dar testimonio, superar pruebas y un largo camino de sanación para todas. Pero por primera vez en 4 años, Javier se sintió verdaderamente vivo. Su hija estaba a salvo. Era libre, y él nunca más la perdería de vista. A medida que los analgésicos hacían efecto y la consciencia comenzaba a desvanecerse, el último pensamiento de Javier fue una oración de gratitud, por la tenaz determinación que lo había mantenido buscando, por el milagroso descubrimiento de la cámara GoPro y por la segunda oportunidad que les había sido dada a él y a Marta. Contra todo pronóstico, habían encontrado el camino de regreso, y cualquier desafío que les aguardara, lo afrontarían juntos.